Bienvenidos jugadores a un programa más del Gaming Room de Fanatic Asylum. Hoy nos complace presentar un programa especial. Bueno, primero vamos a presentarle aquí a mis compañeros de toda la vida de programa, De que toda ya la son como vida. 6. El famosísimo y queridísimo Don Jonah. Ese don está muy correcto. La verdad es que ya soy don, tengo que aceptarlo. Pero soy un don gamer. Don Entonces, Gamer Jonah. gracias a Dios, tengo el gusto de ser PlayStation Lover. Y que el día de hoy hablemos de PlayStation. Qué precioso momento, la verdad. Qué dicha. ¿Quién se le ocurrió esta magnífica idea? No, Por Dios. y por eso mismo, porque es un tema basado en PlayStation, voy a presentarles a uno de los mayores fans tóxicos de Sony, mi queridísimo amigo de toda la vida, ese sí, Dijo Sony, ¿verdad? Sony Lover, Ajá. mi amigo Don George. Mae, qué buena presentación, qué buena. Mae, hoy sí me siento feliz, la verdad es que yo estoy feliz. Bienvenidos a un gaming room, como dijo Michael, mae, este es mi programa, lo prometido es deuda. Váyanse todos. Dice, Sí, yo quiero hablar yo les de dije esto. que 10 años preparando este programa. cuando sacamos la historia de Nintendo, yo les dije que íbamos a hablar de las principales compañías de videojuegos, de consolas y demás. Y hoy pues le tocó el turno a mi favorita, a la reina de mi corazón, a PlayStation. Así es que bienvenidos a un gaming room muy especial para mí. Bueno, primero que nada, nuevamente y como siempre lo hacemos de todos los videos, agradecerle al Grupo Creatore por tenernos acá en este maravilloso estudio y también a Tefa que se encuentra en controles ayudándonos el día de hoy. Ese te tiene un holgorio ahí atrás. Así pues sí tiene un puro Mira qué fiestón, fiesta, hasta sí. cantando en portugués. Tiene Bueno, como ya dice 2 que horas es y media. portugués, pero Andando no chata, sabemos qué es. está pegando fuego en su amor. Era Sí, perro, mae. te fa. Así es que, nada, mae, un tema de verdad increíble, la historia de la compañía que nos trae a todos el PlayStation. De hecho, bueno, por ahí ustedes pueden ver algunos controlcillos sobre la mesa y la vara, porque realmente sí soy muy fiebre, por aquí lo puedo demostrar, y un montón de Y eres el maneras. boxer. ¿Cómo viene? Bueno, también la animación que está en nuestra espalda la hizo Michael, así es que, bueno, ya lo saben, gente, vamos a darle de una vez a la historia de PlayStation. Veamos, entonces, Émole. bueno, Suéltela. ahí vamos a comenzar entonces con la Agárrela. historia. Y pues esta marca se introdujo por primera vez el 28 de febrero de 1990 en Japón y ha desarrollado y publicado 5 videoconsolas de sobremesa que incluyen un centro de medios de comunicación, un servicio en línea y posteriormente se introdujeron revistas y computadoras. El origen de PlayStation es irónico. Como vimos en el capítulo de Nintendo, que de hecho ustedes pueden ir a ver, por los lejanos años 90, Nintendo buscaba dar el paso gigante que la consolidara como rey absoluto de los videojuegos y para lograr dicho objetivo necesitaba pasar de cartucho a CD. O sea, los más andaban buscando una nueva tecnología y para el desarrollo de este aditamento que ya era CD, porque si nos acordamos de ese capítulo, explicamos ahí que Nintendo le inventó o quería inventarle al Super Nintendo como un accesorio que se le conectara para que leyera discos. Nintendo decidió aliarse con una empresa japonesa, Sony, donde se produciría el primer Nintendo PlayStation. Más hasta que me duele decir ese nombre. Bueno, yo creo que a estas alturas, pocas personas que pasamos la transición de los 90 a la época actual pueden decir que no han tenido una consola de PlayStation. Ujú. Desde el famoso Play 1 hasta lo que actualmente es el Play 5, una de las consolas más vendidas a nivel mundial. Qué jeta, sí, mae. Entonces, yo no sé, si usted no tuvo un Play 1, un Play 2, fue porque no lo tuvo. ¿Y por qué más va a ser? Sí, ¿por qué más? No, pero en ese No entonces, pudo. y si no, estaban los Funstation, que eran Ajá. muy parecidos. Los Polystation. ¿Cómo No, a ver, dolía eso, ma? También, eso también dolía. que eran 9.999 juegos En uno. En uno. Y 15 eran que repetidos. les cambiaba el color. Sí, Y 15 todos eran de repetidos, Nintendo. o sea, Sí, perro. pero eran Funstation, Polystation, Game Station, todos. Todo lo que termina Station, pero no el PlayStation. No, y con la misma forma, los desgraciados y los tatas todos felices regalando esa vara en No, diciembre. dándose. ¿Quién no? uno, los Bueno, yo no desgraciados. sé si a ustedes les pasó, pero a mí, digamos, en los inicios, cuando salió el Play 1, yo pedí la consola, el Play 1, y me regalaron un Funstation. Esa fue mi primer consola y era un teclado. O sea, era un teclado Ah, sí. con el que usted podía jugar. Años después, cuando salió el Play 2,
un amigo de mi papá que venía de Estados Unidos llegó a regalarme el Play 2. O sea, el mae dijo, yo le regalo el Play 2. Fuimos a que lo comprara y terminó regalándome un Play 1 porque mi papá no quiso que gastara tanto. No, Y sí, esa está fue bien. mi primer consola de Play 2. Cuando ya salió el Play 2, yo tenía el Play. No, pero qué bonito, más bien que empezó con el 1, de Porque todas los formas. papás tenían ganas de arruinarle a uno la vida cuando estaba caballillo, mae. No, no gaste tanto. Sí, no, casi, no, mae, cállate ya, por favor. Momento. Bueno, volvemos. Dice que sin embargo, mediante una serie de desacuerdos, Nintendo decidió romper acuerdos con Sony y en su lugar se alió con la compañía Philips, con la cual produjo el monumental fracaso conocido como Philips Desatornilladores. CDI. Sí, sí. Desatornilladores Cagaron en Sony. todo. Por su parte, Sony quedaba solo con un prototipo de PlayStation que antes de su creación no tenía interés en participar en el mercado de las consolas. Pero con este proyecto comenzado, decidieron continuar con el desarrollo de esta consola, la cual ya estaba en una etapa bastante avanzada. Fue así como Nintendo ayudó indirectamente a la creación de PlayStation. O sea, pongámoslo así. Nintendo, en ese entonces, un exponente, creo que el mayor exponente grande, de Era consolas, el El gigante. grande, sí, ahí. llega Sony con su idea de pasarlo a disco. ¿Y quién traicionó a quién? O sea, fue que hubo, o sea, mucha gente dice que fue Nintendo la que traicionó a PlayStation o a Fueron Sony. armando a Betty. Pero, o sea, fue que qué hubo duro. desacuerdos a nivel a nivel de tecnología, creatividad y demás. Entonces, lo que Nintendo hace es muy fácil. De por sí todo el mundo quiere estar conmigo. Ya yo no voy a estar con ustedes, me voy a ir con Philips. Pero fue un fracaso lo que hicieron. Mientras que PlayStation siguió trabajando, o sea, Sony siguió trabajando en seguir desarrollando el PlayStation. Esto pasó en 1990 Ujú. y el creador de PlayStation se llamaba Ken Kutaragi, quien además hizo lo imposible para lanzar al mercado su proyecto, hecho que sucedió oficialmente a finales de 1994, obteniendo un rotundo éxito en ventas a nivel global, estableciendo a la compañía Sony y a la marca PlayStation como importantes dentro de la industria. Las claves fueron las facilidades que Sony otorgó a sus desarrolladores y la inclusión de formato de CD que ampliaba las posibilidades de contenido. Vamos a ver, yo no soy programador y no soy diseñador de videojuegos, Debería. pero digamos que mae, Odie, uno, no Nunca digas es como, tarde, ignorancia. nunca es tarde. uno como jugador, y especialmente ahora con la era del internet, mae, uno entiende como un poquito cómo funciona toda esta vara. Y si uno se devuelve a esa época, hacer juegos para Nintendo por la vara del cartucho era una vara muy Reducida. cerrada, era muy difícil. Ujú. Porque, digamos, Nintendo marcaba las reglas del juego y usted tenía que jugar dentro de esas Con lo que reglas. había Sí, ahí. ni Nada tan más. difícil, porque usted lo arreglaba soplándole el cartucho. Entonces, mae, Era un muñequeo ese. ¿qué tuyo. pasaba? ¿Eh? Por aquí. Viene PlayStation y cambia completamente el juego. Porque, digamos, estamos hablando que todo era, mae, meta la información que usted pueda dentro de ese cartucho de tanta capacidad. Ujú. Y ahora viene PlayStation y le da a usted un disco que en aquel momento pues era la innovación, digamos. Correcto. Que de hecho, recuerden ese dato porque es muy curioso lo que PlayStation ha hecho hablando de innovar. Y mae, le presenta a la gente un mundo completamente diferente. En ese tiempo, digamos, el competidor directo, que eso también lo vamos a hablar aquí, de PlayStation, por la generación de consolas, era el Nintendo 64. Correcto. Pero mae, el Nintendo 64 igual seguía amarrado a un cassette. El disco le daba más posibilidades a los programadores de desarrollar cosas y principalmente no había que estar dentro de un marco X como el que ponía Nintendo. Ujú. Entonces era más fácil. Sí, es que, digamos, la capacidad de un cartucho, no sé cuánto era, pero cuando se pasan a CD, era de 700 megas la capacidad de un CD-ROOM. Entonces los más ya tenían un poco más de libertad, y ahí es donde salieron toda la parte de los videojuegos poligonales, Ujú. Ah, sí, es cierto, qué bueno. los de la infancia, que comenzaron con los Final 7, con los Crash Bandicoot, que fueron de un boom en su época. Yo no hablo del 2000, ya, yo digo del 2000, yo siento que fue hace poco. Sí, y 25 En años. realidad ¿no? fue hace muy poco. 2000. Literalmente. Ok, dice, las claves fueron el desarrollo, las claves fueron las facilidades que Sony otorgó a sus desarrolladores y la inclusión de formato CD. Tantas serían las facilidades que en el 96, 2 años después de que se creó la consola, Sony pondría a disposición un modelo donde permitía el desarrollo de los videojuegos por parte de los usuarios y jugadores independientes. 96 ya. O sea, ellos agarraron un No había nacido PlayStation yo. y le dijo a la Yo gente, con "Mae, 6 años ahí. desarme esa vara, haga lo que quiera con eso y desarrolle lo que le dé la gana". Ujú. Nintendo nunca iba a hacer eso, mae. O sea, Además los lo iba a maes soltar. son demasiado cerrados en sus Ujú. varas. En cambio, Sony le dio apertura a que los desarrolladores agarraran ellos la consola,
la desarmaran, vieran qué tenía adentro y qué podían hacer con eso que venía ahí adentro. Ujú. Entonces, a partir de ahí, los maes abren ese portillo para que todos los desarrolladores se vuelvan locos. Es que eso fue lo que pasó. En plena quinta generación de videojuegos, compitió directamente con el Nintendo 64 y el Sega Saturn. A diferencia del Nintendo 64, el PlayStation utilizaba discos en lugar de cartuchos, lo que le daba ventaja considerable en almacenamiento, gráficos y calidad de audio. La consola de Sony fue una de las primeras en el mundo en sobrepasar los 100 millones de unidades vendidas. Y aunque no tenía una memoria interna como sí lo tenían los cartuchos del Nintendo 64, sí contaba con un catálogo de juegos icónicos, hitos de la industria como Resident Evil, Tekken, Tomb Raider, Final Fantasy 7, 8 y 9, Castlevania, Symphony of the Night, Silent Hill, Metal Gear Solid, Gran Turismo o Chrono Cross. En el 97, PlayStation recibiría el legendario control DualShock, que incluía 2 joysticks análogos y vibración, que hasta la fecha no ha cambiado tanto, Yo no he cambiado digamos. mucho, No, correcto. les ha funcionado la parte de la vibración. De hecho, Estética. en cuanto al DualShock, así era como se veía. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver. Bueno, ahí Este va. era el PlayStation 1, que de hecho ya vamos a hablar de eso. Ese tenía cable, en el que usted siempre lo ponía y siempre pasaba alguien y le botaba la consola. Pero eso habían dos modelos, ¿verdad? Está el cuadradito. El primero que era el PC. Este fue el primer PlayStation Ese, correcto. y este fue el control que no tenía vibración Correcto. y no tenía palancas análogas. Ah, qué jeta, vea. Y a mí se me había pasado por alto eso. Ah, la memory Las card. memory card. ¿Sí? Mae, sí, Yo cierto. tenía las memory card que eran dobles. Era una memory card más gruesa. Y usted tenía Ajá. un switch que usted le cambiaba a la 1 y a la 2. Ajá. Ajá. Y ahí grababa todo, man. Era Cierto. muy... Y era escoger qué borrar. Cuando Sí. ya se le llenaba. 15 qué bloques cólera. tenía. De 8 megas eran. Cólera, sí. No, la de Play 1 no. Era No, más era pequeña. de, ajá, y usted, bueno, la mía, como usted era dual, usted cambiaba yo. FIFA. La de Play 2 ¿Se era... llama FIFA? La de Play 2 era la de 8 megas. Ajá, la de Sí, 8 megas. era la Play 1 era un poco más pequeña. Y bueno, de hecho aquí vamos a entrar en eso. En el año ¿Cómo se 2000... vendieron esas memories? ¿Quién sabe cuántas memories vendieron esa gente? En el año 2000, PlayStation vendría a ser sucedido por una versión más elegante, bonita y pequeña, un poco más potente, que daría pie a la tradición de lanzar una versión mejorada años después. Estamos PS1. hablando del PS1, que es este que se ve acá. Este es el PS1. Esta consola también tenía la facilidad de ser portátil, con lo que se creó para ella una pantalla y una fuente de poder que permitía llevar la consola a cualquier lugar que quisiera, sin la necesidad de una televisión o un enchufe, casi 2 décadas antes de que el Nintendo Switch lo hiciera. Y O sea, ahí- para los que dicen que Nintendo es pionera en una consola de sobremesa portátil, en el 2000 PlayStation lo había hecho primero. Tranquilo, Aunque Jorge. yo no vi nadie. Tranquilo, Jorge. Tranquilo. Yo sé con qué intención viene eso. Yo no vi a nadie con esa pantalla nunca, ¿sabe? No, yo sí. Yo no. Yo sí, en Punta Arenas, yo me acuerdo, yo viví en Punta Arenas un tiempo y había un centro de videojuegos que era vacilón, mae, porque aunque era en Punta Mae, Arenas, cuando estaban centros los de ajá, videojuegos. había un mae que vendía varas muy tuanis que traía, yo me imagino que ese mae tenía que haberlas traído de Estados o de Panamá, quién sabe de dónde, y sí me acuerdo haber visto esa pantallita de PlayStation, que de hecho era como, mae, era LED, yo supongo que eso tenía que haber sido LED, era un cuadrito súper pequeño, tenía 2 parlantitos, y se cerraba hacia adelante, entonces quedaba como perfectamente encima de la tapa del Play. Se conectaba por detrás y la batería quedaba por debajo del Play. Entonces era como todo un juego, Sí, mae, era queda una vara súper perfectamente chivísima, estético y era la muy vara, qué chiva, bueno, mae. A mí mae. me acaba de desbloquear una cantidad inmensa de recuerdos de ir a los Sí, sí, a los centros de videojuegos. centros de ¿verdad? ¿Y qué videojuegos. alquilaba usted en un centro de videojuegos? Valía como 350 la hora, me acuerdo. ¿Y qué alquilaba usted en un centro de videojuegos? O sea, digo yo, ¿qué Yo consola? jugaba, no, el Play 1 ¿Usted vio un centro de videojuegos con Nintendo? y Play 2. No. Yo nunca vi. Habían pocas con Xbox, sí me acuerdo, había muy Pero pocas cuando con con Xbox Xbox. sí estamos había, hablando ya después, después. o sea, cuando salió el Xbox. Era llegar con una hoja con las claves de Grand Theft Auto para poder hacerlas ahí y siempre estaba el carajillo zapazo que llegue y le hago las claves, ¿se sabe la de la vida? Bueno, Madre, claro, eran muy buenos. mocoso, sapo. Es cierto. Yo soy el de las armas, le hago el de la vida. Y déjenme jugar, me pucha. Ok. Le damos para dos. Para Vamos para PlayStation vimos de aquel tiempo varas Qué como el bueno. multitap, que digamos como el Nintendo 64 permitía una conexión de 4 controles. Yo a ese multitap Es que sí le control, saqué vea, mae, provecho. yo sé que yo dije en la vara de Nintendo que yo estoy tratando de ser objetivo. Y ser objetivo es decir que el Nintendo 64 la cagó con los controles. Eran horribles y aparte de eso eran malos. Los de Super eran una genialidad. Es que Y eran hasta muy la fecha, incómodos. Creo que los de Super Nintendo siguen siendo considerados el mejor control de la historia en consolas. Pero eran muy Pero el incómodos. de 64 eran horribles, y eran muy, muy malos.
pero se puede conectar 4. O sea, sí, el de 64 ofrecía esa facilidad. El PlayStation no se quedó con las ganas, entonces los más hicieron un boomerang, no sé si ustedes se Era una acuerdan. L. Sí, es cierto. Sí, que usted conectaba y se le podían conectar 4 controles. Yo a esa madre le saqué tanto provecho jugando Crash Bash. Ah, Ese es Crash un juego Bash. Sí, muy poco cierto. conocido de la saga de Crash, que era de minijuegos. Y hace multitable saqué provecho. Yo llegaba y armaba así, llegaban varios compitas a la casa y conectamos multitap, 4 jugadores y Crash Bash. A darle. Qué Y bueno, era mae. muy bueno ese juego. Crash Car se puede jugar así también. Sí, Ujú. también, que era en pantalla dividida. Habían varios jueguillos, como creo que es un Finter, Splinter Cell, ese tipo de juegos de Esos Twisted eran, Metal, si no me Twisted equivoco, se Metal. podían jugar más de 3 o 2 jugadores. Ok, vamos ahora con PlayStation 2. Abriendo la sexta generación en consolas en el año 2000, Sony lanzaría al mercado la sucesora de PlayStation, la PlayStation 2, la cual sería completamente retrocompatible con su antecesora, siendo esa característica una de sus mayores claves para triunfar frente a la competencia. Además de que en ese entonces su precio era menor que el de un reproductor de DVD, siendo la PlayStation 2 compatible nativamente con este formato. Hasta la actualidad sigue siendo la consola más vendida. El PlayStation 2 fue un éxito rotundo con más de 155 millones de copias vendidas globalmente. Copias no, yo creo que sería consolas. Bueno, en fin. Consolas, sí, consolas. Aunque Sony ya tuvo que competir con agentes titánicos con la sexta generación como lo fue el GameCube, el 55. Sega Dreamcast y la recién llegada a la contienda Xbox de Microsoft. Yo creo que hasta la abuela tenía una consola de esas escondida ahí en el ropero. 155 millones. Sí, la abuela toda de guía. Este La abuela era, jugaba a escondidas. este A mi era el abuelo le PlayStation encantaba 2. jugar. Sí. Que Ah, era, ok, sí, no, esa sí, caja sí. tenía para que usted le conectara bueno, ya esto se conectaba a internet. Fueron las primeras Ajá. consolas que tenían acceso a internet. Usted le tenía que conseguir un adaptador ahí para que se conectara. La memory card de esta consola era de 8 megas, que eso era, Era un ¿verdad? montón. Y era un lector de DVD. Entonces aquí usted puede ver películas. Ajá, sí, cierto. En el Eh, 8 se puede escuchar música, de hecho, solamente. Correcto. En el Play 1. Ok, entonces, El CD-ROOM. Es que ya aquí pasaron con el DVD. de aquí correcto. El de brincaron. Play ¿verdad? 1 era el CD-ROM, Correcto. que tenía No, y 700 había- megas, y el DVD ya alcanzaba como unas Ah, 2 gigas, una cosa Sí, así. ¿ustedes no se acuerdan que había unos minidiscos que eran como pequeños que no sé si la Pepsi o la Coca los estaba dando, man, no me acuerdo dónde era? Habían juegos que tenían la mitad, digamos, que Ajá, era la que mitad era de un mitad en disco. disco, ajá. Ajá, ahí Y cabía toda la Y la información. Pepsi y la Coca, man, daban una vara así, si usted compraba no sé qué, man, usted los cambiaba, man, y tenían un jueguillo ahí todo tonto, man, pero lo tenían. No, pero digamos, Demasiado loco, man. eran juegos de Play 1 comprimidos en ese DVD y eran más pequeños. Usted Ajá. podía cortar el disco, que la información le iba a leer igual. Ajá, Podía hacer el disco cuadrado, que esa madre le iba a leer igual. correcto. Sí, de hecho, bueno, la que yo me acuerdo que salió con los minidiscos en ese momento fue Cubo. El Cubo era el que tenía esos, y no el Cubo Geek, ¿verdad? El Cubo era el que tenía esa vara. Después dice que no sé qué hace los chistes. Semejante cameo, ah. Lo que le terminó dando la ventaja competitiva frente a todas ellas fue su amplia biblioteca masiva de videojuegos con más de 2000 títulos. Esta consola vino con títulos más populares entre los que se encontraban Grand Theft Auto 3, San Andreas y Vice City, Final Fantasy X, Kingdom Hearts 1 y 2, God of War, Gran Turismo y Resident Evil 4, que aunque salió para Cubo, la versión de Resident Evil 4 de PlayStation 2 venía con 2 contenidos adicionales, que era la Assignment Ada y el Separate Ways, que no venían en la versión de Cubo. Pero sí, la versión de Cubo se veía mejor. Entonces sacrificaron un poco la calidad del juego por meterle más Para meterle más contenido. varas, ajá. Correcto. Y aquí brincamos al PlayStation Slim. En el 2004, el PlayStation 2 recibiría el tratamiento reductivo de la línea con el PlayStation Slim, un dispositivo más delgado, pequeño, estilizado, menos ruidoso y con un puerto nativo Ethernet para poder jugar en línea. O sea, ya no había que comprar. Ma, esa era el otra vara, el conector. escándalo que hacía esa vara, no me Sí. acordaba de eso. El Era avión. un avión. Sí, El cuando se avión. empezó a Más cuando calentar. tenía no, polvo. Se empezó a calentar. Más cuando tenía polvo. Uno llegaba en la noche calladito porque los papás no le dejaban jugar. Venía de... Y era así avión. Y el típico sonito del botón. Esa vara tenía un ventilador adentro así enorme, Demasiado. seguro, Era ma. como, Michael, Las- prendió el play. Ajá, lastimosamente esta Play 3 costó un ojo de la cara cuando salió. Como $1,000,000 Sí. en el tiempo que $1,000,000 Al era chile, $1,000,000. ma. Era muy cara, Eso sí no me entonces... acuerdo. Sí, pero ya le voy a explicar por qué. Yo me acuerdo que cuando salió, mucha gente le tiró hate porque era muy cara. Y ya después empezaron a ganar adeptos con el tema de que sacaron Uncharted y
Mae, y The Last of Us, yo que esta fue la como que la recuerdo, gente empezó ya... yo esta la recuerdo muy bien, Sí, mae, God of War 3, porque, weón. Sí, también. porque las letritas, mae, se parecen demasiado a la vara de Spider-Man. Sí, de hecho, eso fue Lo bueno era una... que usted podía Siempre, poner el mae, PS siempre. y darle Ay, vuelta. le da vuelta, mae. Eso fue una Desde el 2, en crítica, realidad. eso fue una crítica que le hicieron a PlayStation cuando hicieron, de hecho vamos a hablar de eso ahora un toque. Dice, los juegos cada vez resultaban ser más exigentes y por eso Sony lanza un chip que presumía ser bastante poderoso, implementándolo en la PlayStation 3, esta vez haciendo uso del Blu-ray como fórmula principal. Cierto. Esta consola vendió más de 80 millones de unidades, no tantas como su antecesora, pero nada despreciable sin duda. Tendría como competencia directa el Xbox 360 de Microsoft y el Wii de Nintendo. El PlayStation 3 fue apabullado en un inicio debido a su alto costo, $600, el más alto de cualquier consola en el mercado. Con esta consola, Sony se lanzó al mercado de la jugabilidad en línea con PlayStation Network, que por desgracia sufría uno de los peores ataques cibernéticos de la historia, lo que le dejó en manifiesto la vulnerabilidad del servicio por tener a títulos increíbles como The Last of Us, Grand Theft Auto 4 y 5, Uncharted 3 y 4, Metal Gear Solid 4 o God of War 3. Hay algo ahí que no comentamos, que yo creo que fue que Play 2 y Play 1 tuvieron un gran pegue porque en ese entonces usted podía quemar los discos Ajá. y podía es cierto. piratearlos y era muy fácil. Yo me acuerdo que tenía una torre y quemaba 3 discos y, Mae, y yo usted la los vendía a compu- 500. De hecho, mae, mi yo la primer compu, Yo juego, quemaba discos, mae, mi para la primer juego gente. yo lo compré, era, Discúlpeme, PlayStation, discúlpeme. sí, era, mi primer juego yo compré fue Castlevania, se lo compré a un compa, Herman, y me costó 500 colones. Y la diferencia era que el disco era negro por debajo, Ajá. que fue una de las estrategias de Sony para que no No la lo- gente que no los lo diferenciara. piratearan. Ajá, según ellos. Y esa madre fue masivo. Oiga, yo me acuerdo, se iba al internet y veía un tal juego, sí, claro, 15 minutos y se lo quemaban ahí, nada más lo descargaba y ya se lo quemaban. Hablando de lo que yo les dije ahora acerca de la innovación, por eso es que yo digo, ma, que Sony, o sea, el mercado le ve muchas varas a Sony. Entre esas, bueno, ya, agarrar el DVD y convertirlo en algo más abierto, porque en aquel tiempo yo me acuerdo que habían DVDs que venían por zonas. Entonces usted ¿Cuál tenía zona? como, más, le decían, su DVD es multizona o es zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, porque así usted tenía que Que alquilar venía los discos. con PAL y venía con el Entonces ya, NTSC, una ya cosa así. después vendían, ya todos eran multizona, pero en un principio no. En cambio, esta ok. vara ya venía con todo eso Eso incluido. no lo sabía, mae, no Sí, recuerdo. Sí. y digamos, ellos inventaron o sea, el lector de discos utiliza un láser para leer el disco. ¿Correcto? Ese láser tiene un color, que en el caso del PlayStation 1 y 2 era de color rojo. Ujú. Se le veía el ojo así, Ajá, se quemaba la en La un, retina. en un haz de luz, el último color en desaparecer es el azul. Ujú. Ellos inventan el Blu-ray por eso. Ah, Porque es ok. el color que está desde el inicio del rayo de luz hasta el final. Entonces se dieron cuenta que podía recibir más información. Ujú. O sea, era más pesado, podía leer más información, lo hacía más rápido. Entonces ellos inventan el Blu-ray. O sea, de hecho, el Blu-ray lo inventa Sony. Qué loco, mae, eso no lo sabía. Y hasta la fecha sigue siendo, y aparte de eso, pasan de discos de 4 gigas de DVD Hacía a discos de, ¿cuánto era? 40 gigas eran los Blu-ray. Vamos a ver de cuánto eran los Blu-ray. O eran 8 gigas, creo que eran el doble, no me Pero, acuerdo, pero tiene que incluso ser el habían, doble, tiene que habían ser el Blu-ray doble. doble capa. Bueno, es más, esta vara era una monstruosidad, pero obviamente eso hizo también que el precio del PlayStation 3 se disparara. Sí, pero un montón. Porque si no, no iba a ser rentable. Entonces, el precio afectó Hombre, no, a el disco de una sola capa era de 25 gigas. 25, ¿ves? Bueno, sí, de doble eran capa de 100. de hecho, los juegos eran como de 18 gigas en Habían algún hasta de momento. 4 capas. Sí, sí, sí. Hijo de pucha. Entonces, mae, eso, jeta, eso mae. vino a revolucionar la manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, PlayStation presenta esto. Xbox se va al High Definition DVD, Ujú. que era como un doble DVD realmente. Y Nintendo dice, nosotros no ocupamos, el Wii no va a tener DVD ni nada por el estilo, porque ya la gente tiene DVDs en la casa. Entonces nosotros no vamos a darles algo que ya tienen. Entonces el Wii solo leía sus juegos, no reproducía películas. Ujú. Y el Blu-ray, tras de eso viene una nueva generación de gráficos y de películas. Entonces el Blu-ray ya reproducía Full HD a 60 FPS. Entonces, la gente se quería volver loca porque Esta, nunca mae, habían visto una película en Blu-ray en esa calidad. Ujú. Entonces, estos más vienen a cambiar el juego totalmente, al punto de que hasta la fecha, usted sigue escuchando el Blu-ray, aunque sí Correcto. están los servicios de streaming y todo lo demás. Sí, pero fue lo último que quedó, digamos que fue lo más innovador desde, Bueno, desde la fecha. yo me vi cualquier cantidad de películas en Blu-ray en ese Play. Ujú. Ya ese momento ya uno no, ya yo no tenía Blu-ray en la casa, porque ya salió el DVD y después salió el lector de Blu-ray. Y ya para qué comprar uno de esos, si ya yo tenía el Play en la casa. Era como,
y no, es doble gasto para nada. Sí, ¿para qué? Sí, bueno, Correcto. y Michael sí tiene razón en algo. La piratería le dio mucha fama en Latinoamérica a las otras consolas anteriores. No hacía el Play 3 porque no se Y podía ahí, hackear. O sea, y ahí no ya venía estaba. más, Ya era se más puede complicado. hackear. No, De ahora hecho, sí, más de hace huevo. años se puede hackear, pero en aquellos tiempos pensar en hackear un Play 3 era imposible. Ujú. Entonces viene ahora bueno, dice aquí que el PlayStation 3 siempre será recordado por la vulnerabilidad de su sistema. El PlayStation 3 Slim, que es este que tenemos acá, Ujú. salió, dice en 2009, lanzaba la versión Slim del PlayStation 3, lo que siguió siendo una tradición, la cual era más delgada, más poderosa, consumía menos recursos, mejorando considerablemente su recalentamiento, y fue la primera en utilizar un nuevo logo de PlayStation, pero no conforme en adelgazar el PlayStation 3, también adelgazaron el PlayStation Slim. Fue así que nació la versión Super Slim en el año 2012, Con sobrepeso. estableciendo estándares de bellezas para las consolas. Estándares de belleza, ¿eh? Estaba con De hecho, sobrepeso. el Sí, 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 PlayStation sí. Super Slim, Mac, no busqué imágenes, pero es una caja todavía más pequeña, pero la gente la detestaba porque a Era diferencia horrible. del PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 3 Slim, estos tenían la vara que usted ponía el disco y el disco se jalaba. Ah, sí, que lo succionaba, Ah, correcto. Sí, exacto. esa, era una pestañita así toda delgada. Que Que era nada más como jalaba. Ajá, unos algodoncitos, no, unos correcto. esterofones eran Sí, que el tenía. PlayStation Super Slim tenía una gaveta que usted abría, ponía el Ah, sí, disco no. y cerraba la gaveta. Era una porquería, era Era horrible, incomodísimo, mae. sí. Va, para mí, y tras de eso venían con versiones súper pequeñas porque ellos pensaban que la gente era como, instalan un juego, lo desinstalo, juego el siguiente. Estaba hecho como para eso, era como una vara más en línea, como una vara más digital, pero todavía fue demasiado rápido, o sea, esa vara no iba a funcionar en ese momento. Esa es una cosa Correcto. que odio de las consolas actuales, ma, el espacio que tienen para los juegos. O sea, ya con juegos que pesan más de 100 gigas, ma, 2, 3 juegos ya se le llenó a la consola. Eso sí. Ma, entonces, siento que en esa parte no han mejorado. Queremos Deberían que hacer vuelvan las ahí. memory Y cards. cuando hablan de Sí, los cambios de logo, ma, este fue el logo principal o con el que El PlayStation nace. original. Este fue el logo original y ya primero. después pasan a otros tipos de logo, por ejemplo, como este, que son logos que se Ese era el de Play mantienen. 3. Sí, le cambian bueno, aquí están los diferentes tipos de consolas, pero ese fue el logo con el que ellos iniciaron HD, Ultra y ya 4K. después comienzan a utilizar este tipo de logos. ¿Cuál te pegó? El que era el logo blanco, ya hay un solo color, más estilizado, le daban un poco más de importancia a los símbolos de Es que no se PlayStation. ve, se pegó. Ahorita sale, ahorita sale. Ok, sorry, no sé qué fue lo que pasó ahí. Vamos a ver. ¿Ya hice esa foto o sigue Ya, pegado? ya, Ahí ya. está, ahí está, ahí está. Ok, ve, logos como este, que ya era blanco. De hecho, para PlayStation 4 fue que se utilizó ya este Sí, tipo de sumamente logos. minimalista. La vara. Correcto. Contra todo pronóstico, en 2013 fue lanzado el PlayStation 4, el cual vendió 1 millón de consolas en las primeras 24 horas. Sony decidió mejorar funciones para compartir imágenes y videos de manera más sencilla. Cambió los clásicos botones de Select y Start que estaban presentes en todas las versiones anteriores por un botón que te permitía compartir información de manera inmediata. Un día de estos, madre, perdón. Mi hermanillo se compró el Play 5. Me llama y me dice, madre, ¿dónde está el botón de estar? Este más de Play 4 no existe. Y yo, No, madre, ya uno se pierde, ya así como. madre, pero es cierto. A mí me si pasó tripa con estar, se sale. a mí bueno, me el pasó cuando resetro. yo pasé al Play 4. Madre, yo no Era sabía. incómodo, sí, sí. No, y a Play 3 también, porque ahí te De sale hecho, el botón del centro. me voy a madre. volver un toque a este Play. ¿Usted se acuerda, Michael? No. El control boomerang de este Play. El control boomerang, no, que era así todo alargado, que parecía. Como una nave espacial. Ajá. Mae, vea, lo mismo que hicieron con Sonic, lo hicieron con este Play. Porque los Ok. maes cuando lo anuncian un color plateado espantosísimo, parecía como cromado horrible. Y había un control, mae, que era como un boomerang, pero así, Todo era, alargado, era, ajá. era hediondísimamente feo. Y todo el mundo se le cagó a Sonic Era por una esa nave vara. espacial la vara. Todo el mundo se le cagó a Digamos, los maes. esta parte de acá abajo era así como más alargada. Esa hora se veía todo incómodo para jugar. Mae, y era horrible, y era circular arriba, es que era Parecía un como una manubrio, nave. esa madre. Era un arma blanca Sí, esa sí, sí, vara era, para el era chat. como, era como un boomerang. De hecho, mucho antes como el famoso control boomerang de PlayStation. Y los maes deciden cambiar y vuelven a esta versión, que era la versión del PlayStation 2, pero ya inalámbrico, con batería recargable, lo cual le criticaron demasiado a Xbox y a Nintendo, porque tanto los controles de Nintendo, del Wii, como los controles de Xbox, Sí, son con eran de batería. baterías. Ma, eran a de mí eso, AA. a mí eso me enoja demasiado, man. Ma, sí, ¿Usted sabe y- que es no estar jugando, man, que se vaya la batería? Está comprando Por Dios. baterías. Y es de Es algo que siempre PlayStation le han 3. criticado y no han querido mejorar nunca. Desde PlayStation 3 ellos utilizan baterías de litio en sus controles, entonces usted nada más recargado y vámonos. Mm. Y de hecho, lo vacilón es que al igual que como la tecnología va avanzando, PlayStation ha ido cambiando los puertos de los Ah, controles correcto. Antes era conforme va USB, cambiando la ahora- tecnología. Entonces, el Play 3 utilizaba el primer USB, Ujú. que era cuadradito. Sí, que era El, Total el Zero. PlayStation 4, que aquí lo tenemos, ese Ese era utilizaba el 2, el tipo B. Ujú. Y ya el PlayStation 5 utiliza tipo C. Ya usted carga
carga el celular y carga el control. Entonces, Correcto. Te conforme puede cargar el fueron- control con su celular. Conforme fueron avanzando las consolas, ellos iban cambiando para ir a Carga ultra rápida. Sí, sí, sí. Te lo conecta a la pared, o le carga o le explota. Inclusive, bueno, con ese control, es que Sony ha tenido varios altibajos. Con el Xperia Play, que quisieron meterse con la parte de los celulares. Sí, cierto. Un sí, teléfono cierto. que Que era, ahorita hablamos de que las era como, portátiles. como control, Ujú. que nadie pidió y nadie usó, por cierto. Pero si ese Pero- teléfono lo hicieran ahorita, pegaría un montón. Se lo Mm. puedo asegurar. Se lo Ma, yo puedo sí llegué a asegurar. jugar con teléfono en el Mm, Play. Se lo Con el puedo Xperia asegurar. Play. No, no, Yo pero, sí, yo jugué con el Que Xperia Play. creo que se abría y salía, No, no, no. salían los Abajo era un- botones. era yo Ajá. en la app de PlayStation tiene la modalidad de que usted puede descargar su control en la app. Entonces usted no tiene control, usted nada más descarga. Para jugar con el Remote teléfono. Play. Ajá. Ajá, exacto. Ajá. Ma, con eso sí llegué a jugar, pero con el Xperia jamás, La ma. Xperia Play sí, yo sí Sí, lo en ese jugaba. momento salió y no pegó. Y nadie lo usó, nadie lo compró. O sea, muy pocas ventas y fracasaron con eso. Ok, en este Play 4, el DualShock, que incluye una barra de luz, un botón central multifunción y un altavoz y un recubrimiento ergonómico especializado. De hecho, es vacilón, porque digamos, este control, mae, bueno, tenía este panel de luz que alumbraba. Ajá. Entonces, dependiendo de la situación del juego, esta luz cambiaba. Cambia el O cambia. color. Digamos, si usted está en una situación de peligro, esa vara se pone rojo. Ujú. Si usted está herido, la vara se pone roja. Eso hay que Llama llevarlo a la al calle, 911. ma. Si usted se Te anda en la cura, calle en la noche y anda. Se le van pone a saltar, rojo, ma, se se pone corre. rojo. Correcto. Si alguien lo va a saltar, se le pone si rojo. usted se curaba, digamos, juegos como Resident, si usted se Pone cura, esta verde. vara cambiaba a verde. Ujú. Pues bueno, después tenía bocina aquí, o tiene bocina aquí, que aquí suena el Uy, juego. ma, sí es cierto. Entonces, hay detalles del juego que solo suenan ¿Aló? por acá. ¿Aló? Y bueno, la vara del share y el options que yo Cambiar no el lo usé Star y el mucho. Select, En ¿no? Play 4 no los usé mucho. Y otra vara súper interesante era este panel de aquí. Ah, ma, para ¿Qué? mí eso fue un avance Que increíble, de hecho, ma. este panel primero apareció en PS Vita. El Ajá. PS Vita lo tenía por detrás. Entonces me acuerdo que había un juego que usted estaba con el PS Vita así y usted tenía que llevar como una bola y un punto a un punto, pero lo que se levantaba era como el suelo y iba empujando la bolita. Uno mueve el suelo y la Y vara. era cuando donde se iba pasando el dedo era el suelo que se levantaba y que iba empujando la bolita. Ah, qué loco. Y esa misma tecnología la adaptan a este control y le dejan el panel. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, en los brincos de Uncharted, cuando usted brincaba para agarrarse de otro punto, salía como una dirección, entonces tenía que hacer eso en el panel para Ajá. que el más se agarrara. Entonces, eso hizo más interactivo de una manera muy tuanis los juegos de Play. A mí me cuadró. Esta Para consola, la- el Play 4, para mí es una maravilla Para de la consola. escritura, ma, incluso, ma, es algo muy ¿Ah, sí? sencillo. Sí, totalmente. No, y De- lo ergonómico, ya los más, por la ergonomía de estas madres. Sí, De hecho, y- para mí pero es vea el que control sí- más lindo que hay, ma. Pero vea que sigue Sí. manteniendo la forma del DualShock. O sea, eso no lo perdió. Nada más Solo que que este es un poquito más pesado que ese. Ok, Yo dice, creo que necesariamente. ya dentro por de la los juegos más tecnología. destacados de la consola se encuentra Uncharted 4, A Thief's End, Bloodborne, Infamous, Second Son, Spider-Man y Horizon Zero Dawn. Como era de esperarse, el PlayStation 4 recibió su tratamiento reductivo y fue así como nació el PlayStation 4 Slim, que creo que aquí puse una imagen, si no me Qué loco, equivoco. ¿con qué médico ahora llevas el tratamiento reductivo? No Ay, sé, ¿qué ves? tiene que haber sido un médico de Sony. Este fue el PlayStation 4 Slim, ¿sí ve? que de hecho no puse la versión Bueno, orientado. Fat. Vamos a ver, ok. Dice que fue así como nació el PlayStation 4 Slim, que no era tan ruidoso. Por si no bastara, tanto Sony como Microsoft decidieron lanzar una generación intermedia con el Xbox One y el Sony PlayStation 4 Pro, que si bien no eran consolas de nueva generación, sí eran versiones más potentes con mayores capacidades gráficas y de procesamiento. Muchos creen que solo hicieron tiempo mientras llegaran las nuevas consolas. Yo apoyo esta teoría. Correcto. Llegando al mercado junto con sus contendientes principales de Microsoft, Sony ofrece la versión PlayStation Digital, la cual es una versión menos costosa sin el lector de disco, limitando sus juegos a la plataforma digital y su versión regular. La PlayStation 5, vamos a ver un toquecito, la cual puede correr juegos en un glorioso 8K y el DualSense, nombre de su nuevo control, que tiene una respuesta óptica destacable. Ya aquí hablando del PlayStation 5, Ujú. que llegó al mercado junto con el Xbox Series S y con ya el Nintendo Switch, que llegó tarde a la contienda. Sí, ya estaba. Ya hablando de aquí, digamos, cambiamos completamente Se atrasó en de... el pleito, llegó. Sí, Correcto. llegó a ver, nada más. El PlayStation 5 viene con juegos como God of War Ragnarok, Spider-Man Miles Morales y Harry Potter's Hogwarts Legacy son los Harry principales Potter. exponentes para representar a la consola. Y obviamente pues ya aquí está el cambio total, ¿verdad? La barra LED se mantiene, el control es un poco más grande, que de hecho ya se va como más a control tipo PC, ya tira Mm. más como a eso. Pierde la transparencia del botón de PlayStation, que ya nada más queda así como en negro, sigue teniendo la bocina.
Y lo demás, Mae, mae, los algo, gatillos, algo mae, vacilón. los gatillos. Si ustedes se fijaron, pierde los colores de Ajá. de los botones y ya quedan en un transparente nada más. Que eso, pues, mucha gente lo criticó. Ma, pero algo que a mí me fascinó este control, ma, era la vara se llama DualSense, Sensibilidad. porque, digamos, si usted está apretando un arco en un juego como Horizon, el trigger se pone duro. La tensión ahí. Ma, es una vara súper pichuda. O depende del arma que usted esté usando en un juego, el trigger es más fácil de apretar. Juguemos Fortnite, Georgie. No, gracias. Se aprieta mejor. Tan fan que dice ser de Sony. En una 9 milímetros, en un juego, usted aprieta mejor el gatillo que con una escopeta. Es una vara súper loca, ma, esa vara. Em, y además de esto, bueno, ya ellos en esta versión tiran una versión física y una versión digital. Digital, correcto. Que era solamente, dice, ya ahí solamente leía discos. ¿Cuánto que se me hizo la imagen de Tiene Play 5? forma de edificio. Aquí está. Suave. Ay, una más. Esos Ay, edificios qué bonito. futuristas. Oiga, en está. esos, ahora que veo eso, PlayStation 5. hubo uno que Sony también sacó que era como un tipo, no me acuerdo si fue para la Play 2, que sacó como un tipo Kinect, que no le pegó. Ah, sí, en el Se mo- llamaba Move. no, se llamaba AI Toy, una hora sí se llamaba, ¿De qué está hablando? de uno de los accesorios que tenía la consola. Y ¿Pero no cuál? pegó, la Play 2. Creo que fue la Play 2 que lo tiraron. Bueno, yo sí me acuerdo, el primer tipo de ese que yo vi fue el Move en Play 3, que No. tenía aquellas bolas arriba de los controles. Era, que se doblaban. era, también. era una cámara que habían sacado, que era una cámara que de hecho era como el Kinect, usted se movía y movía el personaje. Con Play 2, mae. Ajá. con No, Play eso 2. nunca lo vi. No me No, acuerdo. es que la no verdad. pegó, no les pegó. Voy a buscárselo. Búsquelo. Que Mae, está bueno, ese toque. ese es el Play 5, que de hecho esta imagen es de PlayStation 5 Slim, porque también tuvo su reducción de Mm. tamaño, para que hiciera menos Sí, bulla, tuvo muchos problemas, mae. cubrieran inicialmente. menos espacio. El PlayStation 5, bueno, aquí tenemos, estos más ya aquí se lanzaron con diferentes tonalidades de colores, ya crearon headsets para jugar. Estos más ya comenzaron a invadir todo el terreno que pudieron como marca, porque más se convirtieron en una de las marcas más fuertes del mercado. O sea, PlayStation hasta la fecha sigue siendo quizás una de las marcas más fuertes. Ellos hicieron celebraciones como la celebración del 20 aniversario. Ujú. Hace poco hicieron también la celebración del 30 aniversario, si no me equivoco, sí, de hecho hace poco fue esa. Y déjenme ver una vara, porque yo creo que aquí, no, pensé que sí iba a ver aquí el teléfono que Michael decía, Ay, pero mae, no, que es en esa este momento carajada no. blanca que tiene ese mae allá arriba a la derecha. ¿Cuál? Esta. Es como un Tamagotchi. Ajá, que es como un Tamagotchi, mae. Un Tamagotchi de Sony. Eso sí no lo reconozco, pero Eso- sí es hubo un poco de PlayStation. sí hubo un PlayStation TV, que era una caja como el Apple TV, Ok. que usted conectaba, le metía su cuenta, y si usted compraba películas de ¿Era esa de vara? Sony y toda esa vara, A ver, podía estar. este fue creado por Logitech. Era una cámara y sacaron más de 30 juegos. Ah, pero era de Logitech. No, era una cámara para Play 2. Por eso, pero era de Logitech. No, lo había desarrollado London Studio para la Play 2. O sea, era una cámara Bueno, que entonces, usted ¿por qué podía usar mencionó Logitech? porque Logitech fue el fabricante. Ah, ok. Entonces ellos, Ya sabe. Ella sabe. Ya conoce. entonces tampoco les pegó. Aunque era algo muy innovador, ya después tiraron la parte de los motion, de los joy y después el Kinect, que fue muy parecido. Porque la idea de eso era que la cámara, usted, en lugar de usar el control, usted era el control. Ujú. Entonces usted se movía y ahí jugaba. Bueno, qué yo, interesante. yo sí jugué con el Move, que era básicamente tratar de robarle uno que otro cliente que se quedaba con el Wii por El la Wii, hora del correcto. movimiento. Era muy Los- bueno. los- A mí el Move me gustaba muchísimo. Los lightsaber, ¿cómo se llaman esos juegos? Lightsaber eran como de Sí, espada láser. Beat Saber. Beat Saber. Ajá. Ujú. Esos Sí, fueron muy famosos. me acuerdo que había un juego de mascotas en que usted en la cámara de Play 3 como que se ponía la mascotilla en la mano y un poco de varas así, había unos de pesca y otras varas. Ya, bueno, El obviamente juego más entretenido de todo. ese tipo de juegos como con cámaras y sensores de movimiento eran buenos como con Just Dance, que eran los juegos que más pegaban en ese tipo de varas. Y lo mamá viéndolo de espaldas. Sí, Estamos viéndolo, usted jugaba. y plaza, tenazo en la jupa. Ya después el PlayStation ¿Qué está haciendo? El PlayStation No, 4 es que pesqué una elimina trucha. el Move y mete la PlayStation cámara. Y se está agarrando la trucha. Acabo de en este agarrar momento. una jaiba. ¿Y qué más? Bueno, y PlayStation 5 también tiene la PlayStation cámara, pero era que en Play esa vara no es como que así, como que muy... Como No. que la gente lo compre por eso. No, y de hecho, la mayoría de gente que conozco no compraron la PlayStation cámara. Pero ahí, si usted la tiene, pues, igual puede jugar con varas como Just Dance y ese tipo de varas, si usted es lo que le cuadra. Luego hablamos de las portátiles de PlayStation, que este es un punto súper débil de PlayStation, hay que admitirlo. En esto sí, Nintendo no tiene competencia. Estuvo el PSP,
que bueno, es la abreviatura para PlayStation Portable, fue la consola portátil Una por la cual consola Sony buenísima. apostó para contraatacar el mercado que dominaba Nintendo sin mayores problemas. Aunque en un principio a la PSP le costó establecerse, poco a poco fue recibiendo títulos de gran calidad. Ya Además, después se le podía meter hasta juegos de Nintendo, la así, madre. sí, cuando se hackeaba. Sí, es cierto. Además de las funciones multimedia, No me también le acordaba de ayudaría a eso. sus consecuentes revisiones como la PSP 2000, la cual reducía su grosor, la 3000, que mejoraba la pantalla e incluía más funciones. Luego sacaron la PSP Go, que posteriormente lanzó al mercado esta consola, la cual carecía de lector UMD y ofreció 16 gigas de almacenamiento y reducción de tamaño. La cagada con ese tipo de consolas más es que Sony, aquí volvemos al mismo, innovar no siempre a veces es bueno. Y en lugar de mantenerse con consolas pequeñas, mantenerse con cartuchos, Sony inventa una vara que se llama UMD, que era como un disco, mae, pero era metido dentro como de un forro plástico súper extraño. Ahora. Y entonces eso aumentaba los costos de producción de los juegos de PSP y entonces no todo el mundo quiso hacer esa vara. Eso sí, no había vara más pichuda que el PSP. Mm. El PSP era una vara tan monstruosa cuando salió, porque la Nintendo DS tenía como sus gráficos de Nintendo, que se veían Sí, bonitos, medianamente avanzados. 2D y Ajá, esas varas, y correcto. los 3D pues se veían decentes, pero no, es que el PSP era un PlayStation 2 portátil. O Ujú. sea, entonces, usted veía varas de la calidad, no sé, de Gran Turismo o ver un God of War Sí, que usted lo llevaba a cualquier lugar. como el Chain of Olympus o Ghost of Sparta, en una consola de este tamaño, y se veía como un Play 2 en la casa, Ujú. Entonces era una vara súper innovadora, pero sí era muy caro. Era carísimo, Esa vara, si usted quería saber quién tenía harina, era porque Era andaba porque un el PSP. mandaban a esos correctos. Y aparte, Yo andaba dos. otra cosa que también mató a Sony con esas varas, fue que ellos se creyeron que era una gran idea, en lugar de utilizar tarjetas SDs universales, Ujú. crearon sus propias tarjetas SDs. Entonces hacía todavía más La difícil. maravillosa idea. De hecho, bueno, pues a este punto yo esperaría que si Sony se intentara meter otra vez en el mercado de las consolas portátiles, que hay una idea de que eso va a pasar y por eso fue que salió este producto que todos Correcto. pensamos que es un prototipo de lo que ellos quieren lanzar como consola portátil, que este es el PlayStation Portero. Portable, ajá. Mae, es que ellos no van a volver a cometer ese error. Que ahora sí van a utilizar SDs universales, normales. No va a ser algo solamente de ellos. Que de hecho esta consola, esta vara en un principio fue súper mal aceptado. Hace poco le hicieron una actualización en la que si usted tiene PlayStation Premium, Ujú. usted puede jugar juegos en la nube aquí. Entonces no ocupa Sus instalarle propios nada. juegos. No ocupa instalarle nada, todo lo que está en la nube usted lo puede jugar y lo único que ocupa tener es conexión a internet. Ujú. Pero la vara corre las varas súper bien, funciona súper rápido. Entonces ya no es solo un espejo de la pantalla de Play 5, ya usted puede jugar algo Es una solo aquí, consola propiamente. portátil, solamente Ujú. que lo que ocupa es conexión a internet. Entonces, el punto débil de Sony, que siempre fue las consolas portátiles, puede ser que ahorita se puedan corregir. Siempre y cuando no se les ocurra sacar una Sony SD card. Yo creo que, bueno, ya a estas alturas no, pero al principio sí era un problema de que todo necesita conexión a internet. Porque yo me acuerdo que empezaron a salir la Play 4, el internet que llegaba a mi casa era un internet Colby de 2 megas Ujú. Ujú. por cobre y era un dolor jugar algo en línea, Sí, correcto. imposible. Ahora, gracias a Dios existe ya un poco más de capacidad de internet, pero al principio eso Tiene era un un dolor en fastidio, sí, realidad. Sí. porque no se podía jugar cualquier cosa. Y los juegos, más con el espacio, usted podía tener dos, tres juegos y ¿dónde descarga los demás? Ma, de hecho, eso sí me pasaba Que mucho usted en duraba Play, como, ma. como Había que borrar algo. que le pasaba como con Windows 98, que le parecía así como su descarga finaliza en 99 días, 15 horas, 27 segundos, algo así. Y después le cargaba más días porque Yo algo duraba como retrasaba. 15 días descargando un juego a 2 megas de velocidad, imagínese. Sí, ya, tonto. Ya, bueno, después de ese Play del PSP, viene el PSP, bueno, el PlayStation Vita, que en un principio los usuarios la verían con buenos ojos debido al tropiezo inicial de Nintendo con la 3DS, y aunque en un principio la Vita vendió bien, poco a poco sus ventas disminuyeron debido al poco apoyo de la misma Sony, aunque no es precisamente mala, no corrió con la misma suerte de su antecesora. Sony lo intentaría de otra manera, pero sin hacer mucho énfasis, intentando mejorar la venta de la Vita. Trajeron nuevos equipos en presentaciones de diferentes colores, pero ni eso le bastó para subir sus ventas. Y por último, el PlayStation TV, que fue una revisión a la Vita de Sony,
Esto lo presentó como una consola de sobremesa, el cual parecía un concepto interesante en el cual podrías jugar los juegos de la portátil en la televisión, si no existiera la limitante de que no todos los juegos son compatibles y no es posible usar aplicaciones tan básicas como Netflix. Debido a su fracaso, no estuvo disponible en todos los países. Bueno, de hecho en esa imagen ahí podemos Con ver, razón. mae, el Vita es este, bueno, el que estaba en la esquina El de abajo, izquierda, este de el de abajo a aquí. la derecha. Ujú. Ese es el Vita. Los demás son las diferentes versiones de PlayStation Portable y pues los diferentes controles que los más ofrecieron. Más, Sony trató siempre de ir a la vanguardia. Lo que pasa es que, repito, muchas veces el querer como ser demasiado Originales. originales terminó cagándose en todo, mae. Para mí sigue siendo la mejor consola que hay en el mercado. Lo defiendo por el hecho de por las experiencias que yo he tenido. Y en apartado de potencia, mae, PlayStation 5 en este momento no tiene comparación. Habría que ver ahora con qué va a salir el Switch 2. Sin embargo, no creo que una portable le pueda competir a una sobremesa. Sigo pensando que es un error de Nintendo no sacar una consola de sobremesa. Deberían de sacar una. Ujú. Pero ellos quieren seguirse manteniendo con la vara de que sea como un híbrido. Y cuando usted busca un híbrido, eso va a perder fuerza. Entonces es inevitable sacrificar algo. Una quimera es. Sí, o sea, usted tiene que Mm, sacrificarle algo. prácticamente. Y mae, no sé, o sea, la historia ha demostrado que entre más usted le huye a algo, más rápido le llega. Nintendo le huía a la competencia y ellos mismos causaron que su Causaron la enemigo competencia, existiera. correcto. Y igual le pasó a Sony. Cuando Sony comenzó a dejar botada PlayStation, Bill Gates anuncia el Xbox. Y el Xbox ha sido una competencia bastante decente. Porque es un híbrido entre una computadora y una consola. Para mí es buena, pero no, No era no lo suficiente, no suficiente, correcto. pero digamos, mae, es una buena oferta para abrir el mercado. La Sí, competencia alcanza a siempre la competir, ayuda al alcanza mercado. a Y competir, ahorita digamos. creo que tiene más fuerza por el hecho de que, digo, ahora ya casi que la mayoría de personas prueban una PC y dejan la consola a un lado. Sí soy. Entonces, y obviamente por la capacidad, por la potencia, por los gráficos, por muchas cosas, una PC está superando en creces. Y Microsoft tiene esa ventaja de que los Pero sí juegos tiene... de Xbox y los juegas en PC. ujú. Y bueno, hablando de todo un poco, de hecho, creo que entonces nuestro siguiente gaming room va a ser, podríamos hacer o Xbox, No, la verdad es que no. podríamos hacer Xbox o No, Xbox y PC gaming. La verdad es que no me llama la atención. nos va a durar como 5 minutos. Ese capítulo. Podríamos hacer Xbox y PC gaming, o sea, Pod- unir los dos en un solo Podríamos episodio. tocar otro tema con respecto al gaming, ahí como más... Yo no tengo ni idea, pero se lo puedo dejar ahí, no Y, lo voy a decir. y también Bajar los quería, picados. y yo también quería ofrecer de una vez la opción de que hablemos más de sagas específicas de juegos Muy para importante, sí. desarrollar. Sí, Como sí. Final Fantasy, pero ahora sí desarrollarlo como toda una saga. Les voy a Como contar tiene toda que la ser. historia de Final Fantasy. Exactamente, que de hecho Desde Final Fantasy esta fiebre que se vino y los que se trajo fueron Finals. Hasta Mae. que se- Y, que se- mae, tengo haciendo juegos para poner en la mesa. y ¿Qué los más? que se trajo fueron Finals. Madre, los buscó. Además, pregunta los buscó. importante. De todas las consolas, ¿cuál para usted ha sido uno de los juegos más infravalorados de Sony? Infravalorado, mae. Mae, los Infamous. Infamous. Son, o sea, Sony. Son buenos, ¿verdad? sí. De Son Sony. buenos, ajá. Ma, para mí los Infamous, de hecho, yo espero que ya sea para esta consola, para Play 5, muy pronto Sony saque un nuevo Infamous, que saque una continuación, ya sea de la historia en lo que quedó, o que hagan una nueva historia, pero que saquen un nuevo Infamous. Creo que lo deben, mae, deben un No, Infamous. si nos vamos a ver, hay muchos Puta, juegos. razón. Hay muchos juegos que yo recuerdo y les tengo aprecio y fueron juegos a los que les metí cualquier cantidad de horas y que me gustaría verlos en un remaster, en una reedición ahí bastante bonita. O sea, si yo me pongo a ver desde Play 1 hay un montón de juegos. Pero sí, los Infamous son no los había tomado en Sí, cuenta. creo que Pero sí, sí, es sí. un juego súper infravalorado. De cierto. hecho, no todo el mundo los ha jugado, no todo el mundo tuvo el chance o quiso, porque no le dieron tanta fama, no le metieron tanta harina a publicitarlo como un The Last of Us o un God of War. El Horizon, bueno, cuando salió el Play Horizon, 4, ajá. Ah, el Horizon fue Zero una Dawn para mí bomba. fue un juegazo. Cuando Una yo lo bomba. jugué por primera vez, yo dije, esto es... Pero es que usted Sony se algo lo nuevo. metía hasta en las orejas. O sea, usted había en PlayStation versión Horizon. De hecho, mi Play 5 es versión Horizon. No, el 4 mío es versión Uncharted. El mío venía con el Horizon, el Forbidden West. Venía con el Forbidden West incluido. Pero ajá, el primer juego, digamos, cuando salió Uncharted también, yo dije, ¿qué es esta Uncharted. estupidez? Que el escenario ya giraba y cambiaba. Y, de hecho, los más les metieron unas hecho, mecánicas con eso. Ah, Como, sí. como dato curioso para que ustedes lo tengan ahí presente, PlayStation 3 vino a cambiar una vara bastante curiosa que estaba pasando en los juegos en ese momento. En PlayStation 2 y PlayStation 1 la mayoría de las protagonistas de los juegos eran mujeres.
Entonces usted se acuerda de Regina, Dino Crisis, Jill, Ah, Claire, vale. en Resident, Tomb mae, Raider. Lara Croft, mae, bueno, incluso y en el mismo Devil May Cry, había personajes mujeres que eran súper fuertes, había mucha presencia femenina en los juegos. A partir de PlayStation 3, esa vara como que da la vuelta y se cambia totalmente. Todos los personajes, la gran mayoría pasan a Se ser volvieron hombres. God of antifeministas. War, bueno, en The Last of Us cuando uno usa Ya. Joel en la mayoría del tiempo del juego, en Uncharted cambian a Lara Croft, básicamente Tomb Raider Sí, es una sí. versión masculina, Correcto. digo, Uncharted es una versión masculina de Tomb Raider, entonces viene Nathan Drake, Tan buenos que eran esos gráficos de Lara Croft en Play 1. más así, ¿cómo se Parecía, llama? parecía Snoop Dogg, lo bichillo, sí. Unos Bueno, cuadrados aquí en... salió la saga Arkham de Batman. Ujú. Qué buena, mae. Entonces, la mayoría de juegos que estaban pasando así importantes que sucedieron en PlayStation 3 eran de hombres. Ujú. Entonces, mae, esa vara fue bastante curioso. Y Y de hecho, hasta animales. la fecha, no sé, También. pero masculinos. También. Masculinos. O sea, casi no hay protagonistas mujeres de juegos fuertes, famosos, de PlayStation 3. Devil May Cry, ahí estaba Dante. Más, la mayoría de juegos de ese tipo, la cara la tenían varones. Y eso era muy difícil. O sea, no había pasado antes. Sí, no se daba correcto. Vamos por tiene el razón. 100%, dijo. Sí, o ¿no? sea, Y con el PlayStation 3 se hace cambio. Ahorita las varas están muy equilibradas. O sea, hay de todo un poco. No, ahora tienen que, pues, Pero los el obligan. mercado dio ese prácticamente. brinco súper extraño. con PlayStation ahora 3, fue ya, algo si muy hablamos de curioso. inclusión, Sí, sí, obviamente. por eso han tenido... Hasta broncas han tenido por eso. Exacto. Pero sí, o sea, y de hecho, Ahorita, un nada de dispárame. Nada de dispárame. Nada. ma, nada. y la vara de que está por salir el God of War, bueno, que están haciendo God of War en Egipto. Ah, sí. Pero eso ya era una idea que ellos ya tenían. De hecho, Sí. el God of No, War y más. anterior lo querían hacer basado en la mitología egipcia. Pero creo que por ahí hubo algo que los hizo No, cambiar. ya Kratos pasó por ahí, en los cómics oficiales de God of War, el mae pasa Egipto. por los dioses egipcios, los conoce, habla con ellos, y el Ra, mae sigue su camino. Obelisco cafecito. y Slifer. Ahora se va a devolver. O sea, el mae va para Egipto, supuestamente. Es El una de dólar. las ¿Con varas. Saxodia? Sí, Qué bueno, bueno. ¿qué opina de que PlayStation haya tirado los exclusivos en PC? Está bien. Es que, como le digo, si usted es un jugador de consola toda la vida y ha probado el PC, de- ya, digamos, yo ahorita, digamos, yo comencé en PC el año pasado, me cambié totalmente a PC y obviamente uno nota la diferencia. ¿Le gustaría que los juegos de Nintendo dejen de ser exclusivos de Nintendo? Como Claro, poder jugar Donkey Kong en un Play. claro, si no lo sigo pirateando, me vale. ¿Y usted, Jonah? ¿Qué opina de que se pueda jugar juegos de PlayStation que antes eran impensables como God of War, The Last of Us, Horizon, que eran exclusivos de PlayStation, ahora en PC? Ma, a mí me parece genial porque en mi caso yo cambié el Play por la PC. ¿Ok? Entonces, ahora que ya no tengo el Play, estoy esperando que salgan los juegos exclusivos para PC a Sí. cada rato. Sí, sí. Los necesito, ma. O Creo sea, que hay ahora sagas que quiero jugar. el contrato creo que es 1 o 2 años después de que Sí, ya el correcto, juego es un salió, año. Es un año. se tiran a PC. Es un año, exacto. Ya Ma, los tengo yo medidos. creo que toda apertura de mercado es buena, porque imagínense cuántas copias yo puedo haber vendido Sony en PC. Y la ventaja es que Correcto. siempre sigo teniendo esa exclusividad por menos de un año, que yo sé que si yo tengo Play lo voy a probar primero. Ma, yo siento Eso- que es eso me bueno. gusta. Yo siento que es bueno por eso mismo, Como para usuario de mantener la PlayStation, exclusividad eso un me poquito. cuadra. La ¿Qué ventaja más? de PC es que usted le puede meter mods, sí, lo que le da la ¿Exclusivo gana. favorito de Sony? Exclusivo. Bueno, es que mi saga ha sido Final Fantasy de toda la vida, entonces digamos que siempre ha estado como Bueno, en ese. pero por ejemplo, Final 16 estuvo exclusivo un año para PlayStation. No jugué Final Ma, 16, es una monstruosidad. no jugué el 15, hasta llegué, o sea, ¿Qué 12? al 12, Ok. que es uno de mis favoritos, contando el Final 9. De hecho, si no me equivoco, ese título también, que es el Final 7 Rebirth, también salió el primer año exclusivo para PlayStation. Creo, si no me corrigen, creo que sí. Corríjalo, por favor. Pero ya. Bueno, pero algún Ya. exclusivo que se acuerde, The Last of Us, o Uncharted, o God of War. Pues, puña, es que de todos los que jugué, que yo dije así como, no sé, no, digamos, pueden ser un Uncharted también, que fueron de los que jugué bastante, pero que fuera exclusivo, no recuerdo exactamente. ¿Ok? ¿Y usted? Ma, yo en lo personal sí, God of War, porque me encanta la mitología, ma, el desarrollo del personaje, ma, en esos últimos dos, ma, es increíble. Entonces, honestamente, me quedo con ese, ma. De God of hecho, War. todo lo que yo he aprendido de mitología lo he aprendido entre Caballeros del Zodiaco y God of War. Usted me pregunta Mae, mitología y es así, De Yo me lo hecho, aprendí yo tengo que admitirlo, por la una Odisea. lo dice. digamos, de los exclusivos de Sony, The Last of Us es mi historia favorita. Por algo fue juego de la década cuando salió. Ujú.
Pero, mae, God of War nunca me ha dejado sorprender. De hecho, o sea, desde cuando hizo el brinco de Play 2 a Play 3, que Play 3 se lanza básicamente con God of War 3, y todo el mundo estaba deseando ver qué fucking pasó con Kratos después de la pelea con Zeus. Ujú. Ese juego en gráficos es una estupidez, en historia es buenísimo, pero cuando saltan a la vara nórdica, ma, yo quedé como loco con ese juego. Y cuando sale Claro. Ragnarok, ma, yo lo quería jugar día uno, lo logré conseguir día uno, por dicha compré la copia digital. Ma, ese juego lo platiné como en semana y media. Es una estupidez de juego también, entonces yo lo apoyo con God of War. Creo que Claro, para mae, mí es es precioso. quizás la mejor IP de Sony en este momento. Para mí son The Last of Us y God of War. Pero los más han tenido varas super icónicas. Crash Bandicoot cuando fue casi la mascota de Mae, PlayStation. Crash Bandicoot para mí es nostalgia Sí, total sí, de claro. PlayStation, mae. Cuando fue básicamente la mascota de PlayStation. Cuando en era el algún 1, momento, 2, 3, era el disco que traía los tres o que venía solo uno. pero que se Ajá. pegaba al uno. Ajá. Sí, sí, Exacto. sí, Sí, que no venía, servía. venía solo el Warped, que era el 3, o venía el 1, 2, 3, y usted llegaba a la mitad del 1 y tenía que brincar el 2 porque Sí, se se pegaba. pegaba, ajá. Igual que le pasó a Final 8 cuando los quemaron mal, que pucha juego no O tenía Código final, Verónica también. que los hijuepuñas juegos los piratearon y no tenían final, entonces tenía que parar usted, llegaba al final y se pegaba. Culero. Nunca pude ver, Sí. oiga, lo pasé como 10 veces con diferentes discos y nunca llegué a ver el final, hasta años más tarde. Yo puedo decir que hasta hace unos 4 años vi el final de Final 8. Un juego, 4 o 5 años. un juego de PlayStation que usted haya jugado, pero que usted sepa, y lo pregunto por el montón de títulos que habían, un juego que usted haya jugado que sabe que no todo el mundo jugó. Shinobido, Yo sí lo jugué. el 2. Para mí era un juegazo, era como un Tenchu. Usted agarraba, se metía en el mapa, agarraba como lagartijas, setas y hacía bombas. Y usted le podía dar vuelta al juego un montón de veces. Usted sirve como a 3 lores y seguía eso y usted subía de nivel. Para mí fue un ¿Usted, juegazo. Jonah, se acuerda de alguno? Mae, yo honestamente, por pérdida de memoria a corto plazo y largo plazo, no me acuerdo de ni costra. pero Sigo sí, insistiendo que mae. ocupamos cambio de staff en este Sí, podcast. sí Si hay, saben sí de hay alguien jueguitos, interesados, mae, por favor, manden desinformación El a Yu-Gi-Oh! monkingdom@gmail.com. El Yu-Gi-Oh! ¿Cómo era el Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! ¿Cuál? Forbidden Memories. El Forbidden Ma, Memories. Duelist of the Roses también era bueno. mae, sí. Pero me gusta más el Forbidden. Cuadraba. Sí, era, ma, que usted fusionaba todo. Bueno, es que yo, digamos, yo Todo sí era fui fan de, polifonización. digamos, de los de Nintendo, los que venían en Game Boy y todo, porque tenían, digamos, eran más fieles al juego. Mm. Que las cartas ya venían con los efectos reales y usted no tenía que levantar y fusionar planta, roca y hacía una fusión, ¿no? Ahí ya se hacían las fusiones bien. Y Porque ahí, yo sí ahí usted fusionaba lo que fuera. exacto, digamos, De usted, Forbidden Memories. usted levantaba las 5 cartas y ahí lo que salga, sale un Exodia. dragón. Sería el bicho. Sale un De la dragón nada, eléctrico. Exodia. Un dragón. Mae, para mí había un juego muy bueno que se llamaba Galerians. No sé si usted lo jugó. Galerians. No. Se trataba de un chamaco que hacían experimentos con él y entonces el mae tenía como piroquinesis. Entonces el mae cuando perdía el control básicamente quemaba todo lo que estaba alrededor y la misión del juego es que usted tenía que encontrar a su hermanita con la que también habían hecho experimentos. Entonces usted se enfrentaba contra los otros experimentos de ese laboratorio que usted quería destruir, que eran otros más con otras habilidades psíquicas. Viera qué lo que era el juego, tenía 3 discos, era larguísimo el fucking juego. Y hicieron una continuación para Play 2 y la cagaron. Pero el juego 1 es una genialidad, más. Si puede jugarlo emulado como sea, jueguelo. No, ya a Es esta muy altura no bueno. creo que me gusten los gráficos. Bueno, No, yo. como yo siempre fui fan de los juegos de RPG, creo que la mayoría de RPG, Ese es RPG, pero, de hecho es tipo RPG. pero los Parasitive, ya se me olvidó cuál era el que le iba a decir, por estar viendo otra vara. Galerians. No. De Galerians. Era otro que le iba a contar también, que era muy parecido. No, pero digamos, siempre fui muy fan de la saga, bueno, de Final Fantasy. Y de Ya, Galerians. ya le 7 veces. Final Fantasy. Galerian no, nunca me gustó. Este, Los Vigilante 8 Qué Ay, eran por Dios, mae, eso buenísimos. es Marvel buenísimo. vs. Capcom eran buenísimos. Buenísimo, mae. mae, sí, sí. Ay, Twisted Metal. Ma, y mi saga Ay, favorita, lo- que es Resident, man. Que yo lo jugué en Play. los Splinter Cell. Muy buenos. Ese, Muy cuando se buenos. podía jugar de 2, porque tengo buenos De recuerdos hecho, con mi hermano de esos para mí, Splinter Cell. Ghost Recon, el Future Soldier, que lo jugué para Play 3, que de hecho, más ese juego deberían de hacer una remasterización porque es una maravilla de juego. De hecho, para mí superior al Wildlands o al Breakpoint, que son estos que salieron últimamente, deberían de hacer un remaster de ese juego. Es como The Division, pero mejor. Es que más es mejor. O sea, ese juego es de Tom Clancy's también, es un Ghost Recon, pero más es increíblemente bueno. Bueno, ma, y ahorita estamos viendo creo que una de las mejores épocas de los videojuegos. Ahorita ma, tenemos varas como los Game Awards, tenemos varas, o sea, ya tenemos premiaciones que exaltan la creación de videojuegos, ma, Sí, los tenemos eSports ya hay. adaptaciones.
Vimos en el capítulo exacto. anterior de este podcast la vara de los live actions, mae, que también hay live actions de videojuegos. Creo que estamos en una época muy bonita para ser geek, la verdad. Estamos en una época muy tuanis donde se desarrollan muchas cosas. Donde ya no da vergüenza ser Sí, gay. correcto. Ya no da vergüenza ser ñoño, ser Sí. geek, que les guste el anime. Una Ya no. noticia incluso nueva es que, hablando de PlayStation, es que PlayStation Studios agarró la IP de Resident Evil. Entonces ahora viene un remake, Ahora sí, Tito. perdón, viene un reboot de las películas de Resident Evil en manos de PlayStation Producciones. Esperemos que así como The Last of Us es una excelente producción en serie, así también venga en calidad estas películas nuevas de Resident Evil. Debería meterle para no bajar, ¿no? Sería muy tuanis, mae. Vamos a ver qué sale y que no la caguen, por favor. No metan otra Alice y no hagan a Wesker negro. Por favor, no hagan eso. Por No favor. es por ser racista, pero No, no, pero es que Es no por se ser hace, mae. objetivo, es por O sea, ser no, objetivo. no le van los lentes negros, es por eso. No, mae, es como hacer a Miles Morales Brian Adams. O sea, no se puede. Miles Morales es un personaje afroamericano, déjenlo así. Igual a Wesker, déjenlo así, por favor. Yo sí prometo, cuando vengamos con Resident Evil como saga, ojalá sea pronto, me voy a pulir bastante con ese capítulo. Pero vamos con nuestro cierre. Michael, pensamientos finales. Creo que como gamer hemos disfrutado mucho el haber conocido las consolas, haber vivido la época de oro de las consolas. Es gran parte de mi infancia, de mi desarrollo, de mi aprendizaje, porque no solo eso, yo creo que la mayoría de inglés que aprendí fue con el Play 1, Mae, sí. Ujú. tener un diccionario de inglés y estar Español. A ver, ¿qué inglés decía la español. madre? Vea, yo, Sí, yo cierto, pasaba mae, jugando qué Final bueno. 9. Creo que fue el juego que más traduje, Final 9, y era pasar diálogo por diálogo a un cuaderno y traducirlo palabra por palabra. Casi que yo creo que todo ese juego me lo tiré con un diccionario de inglés Qué español. loco, yo hice eso con Silent Hill. Así, los términos, buy, sell, todo eso, así, todo, palabra por palabra. Y lo disfruté mucho, en realidad aprendí mucho. Y creo que qué mejor manera que decir soy gamer. Me declaro gamer. No, yo creo que no cambiaría por nada. Hay juegos que me gustaría volver a revivir si yo pudiera Olvidarlos para volver a jugar. olvidarlos para Qué volver a tuanis, jugar, mae, volver sí. a revivir esa época donde yo tal la vez emoción que es. llegaba de la escuela y Era me John en el cerebro. sentaba. Yo llegaba de la escuela y me sentaba a jugar con mi primer consola, que fue un Sega Éramos Genesis. felices y no lo sabíamos. No lo Yo sabíamos, de jugaba verdad. en un Sega Genesis en una pantalla blanco y negro. Yo llegaba de la escuela y me acuerdo que esa consola no tenía para grabar, pero yo la dejaba encendida. Entonces quedaba como hasta 3 días encendida para yo poder jugar. Y recuerdo que eso fue las primeras veces. Y la bichándolo todo. 3 días seguidos. Es curioso, bueno, no sé mis papás qué piensen de eso, porque ellos nunca me vieron en otras cosas que jugando, Ujú. pero nunca lo había visto así. Gracias a mi papá, yo soy gamer, porque él me llevó una consola, un Sega Genesis, que no sé de dónde la sacó en ese momento, y me regaló, y de ahí fue donde yo vine a... Se enamoró de la Sí. vara, correcto. Yo le doy gracias a Dios por eso. Es muy importante para mí. No, obviamente, ya. Todo lo que he pasado, lo que he aprendido, el conocimiento, se lo debo a eso. Mae, Mae, es Gamer, que, a disfrutar la vida de manera sana. así importante Correcto. es el gaming, definitivamente, ma, y no solamente a la hora de jugar, sino incluso hasta ma, unir gente. O sea, ¿cuánto no hemos, por ejemplo, en eventos como Connector Day, cuánta gente no hemos conocido, cuánta gente no hemos visto? Yo tuve la oportunidad de conocer a James Wong, uno de los campeones mundiales de Street Fighter. El de la Y, famosa pelea de Chun-Li y y Ken. Ken, sí, Ken. con James Gunn y Daigo, sí. Tuve la oportunidad de conocerlo, mae, tuve la oportunidad de conocer a este mae que vino, que hace la voz de Joel en The Last of Us. Conocí Ujú. la voz de Bolívar de League of Legends, conocí a la mae que hace de Sonya Blade en Mortal Kombat. Ah, ya. Ujú. O sea, hemos visto la historia hacerse, no puedo decir que vi los videojuegos nacer porque yo estaba muy carajillo, pero lo demás, después del nacimiento de los videojuegos, los he visto desarrollarse desde que estaban en 8 bits hasta lo que vemos ahora que es 4K a 60 FPS, es un juego como Wukong. Entonces, mae, lo hemos visto todo. Como Jupón. Pensamientos finales, Jonah, del capítulo. Yo honestamente me siento contentísimo de saber el avance que ha tenido los videojuegos y a la fecha disfrutarlos así, mae. Disfrutarlos así, como dicen ustedes, mae. Pasar de 8 bits a la fecha, mae, es algo que nunca lo imaginamos. Ujú. O sea, yo nunca imaginé jugar
una película, por decirlo así. O sea, literalmente eres el personaje, mae. Mae, viene la presentación, ¿se acuerdan? Qué Literal, bueno, mae. ¿se vio la presentación? Qué bueno. Entonces, mae, eso es da mucha ilusión. Y yo honestamente, me introduje a este mundo de videojuegos por mi hermano. Antes de eso, por mi papá, que ahí nos llevó un Nintendo, pues. Pero no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo cuando mi hermano llegó su PlayStation a la casa. Vea esto, y yo, ¿qué es esa madre? Y abría la vara y yo, ¿pero qué? Y pum, y cuando lo prendió, yo vi el cielo, man. Porque de verdad era algo que no entendía. Más que qué transición, pasar Ajá. desde el RF, los cables de audio, video, hasta la HD, o sea, las Mae, sencillas es cosas, que lo hemos visto la todo. Y evolución aquí tan lo que es sencilla. HDMI 2.0, mae, Sí, 2.1, es una ¿quién se iba a imaginar? estupidez. Yo creo que hemos vivido la mejor época. Sí, La totalmente. mejor época porque pasamos de jugar con tierra a jugar literalmente, con otro universo adentro de una pantalla. Así es. Entonces, Vivir mil aventuras sí, Sí. en un videojuego. vivir mil aventuras Gracias, soltero, Sony. dice Mike. Ah, Ma, yo sí tengo que recalcar algo igual. Yo le debo el jugar a mis hermanos. Mis hermanillos eran súper fiebres. Me acuerdo que mis hermanos eran de los que en Mortal Kombat 3 habían que hacer un montón como de códigos. Los Y apuntaban. los hacían todos a memoria, ma, y empezaban a salir, caía como una moneda con el símbolo de Mortal Kombat y decía qué código era. Ujú. Pero solo se escuchaba, donde el ma lo hacían, sonaba una risa toda demoníaca de Mortal. Y, ma, y empezaban a meterse ese montón y estaban mis amarillos así, ma, se habían aprendido todos y de nada más memoria, eso lo salía así, hacía. recuerdo Qué psycho. perfectamente. Me acuerdo que Qué bueno. me acuerdo que mi hermano hacía el truco de las vías infinitas de Mario Bros. Brincando en Ah, sí. una tortuga. Entonces, brincaba encima del caparazón en las gradas para subir a ya ganar la pantalla y sacaba 90 y no sé cuántas miles de vías antes de que se terminara el tiempo. Mae, varas como esas, mae. Me acuerdo de mi hermano Que esos jugando códigos, Resident 2, que fue lo que a mí me marcó la vida Mm. totalmente. Yo tenía como 8 años y nada más veo a Leon envuelto en fuego y los zombies caminando y eso fue como, mae, ¿qué es esta maravilla? Con 8 años. Algo pasa mal en mí, pero no importa. Mae, entonces, Después hablaremos de ahora eso. todo tiene y sentido. aparte de eso, mae, recuerdo también ver a mi hijo con 3 añitos jugando Crash y frustrándose porque se caían los huecos. Entonces, mae, esta Mae, sí vara... es Toda una cierto. infancia frustrada. Esta vara Usted puede. ha sido generacional totalmente, mae. Todo legado. ¿Cómo no va a poder? Y nos ha traído, mae, de Ya verdad, tiene 15 años y está recuerdos. frustrado. Nos ha traído, de verdad, recuerdos muy jetas. Creo que el gaming es una vara que marca muchas vidas de una manera muy positiva. Ahora también es trabajo. Plataformas como Twitch, mae, hacen que la gente se mantenga de esto. Ahorita estamos creando contenido de esto, mae, que nos permite venir aquí a hablar paja y conversar con ustedes entre nosotros No, lo y hablar de lo que ya. nos gusta. Creo que eso también es, se lo vemos todo a eso que llamamos gaming, Mae, mae. mencionaste algo muy importante, que es eso, mae, las generaciones que vienen más adelante. Yo en mi caso, mae, mi hijo vio el Play en la casa, yo quiero jugar, todavía no puede jugar porque no entiende la vara, y de que en 3 segundos, mae, lo voy agarrando la vara. Mae, ahora es para mí, yo que lo veo en la casa a veces jugar, es uno de los mejores jugadores de Valorant, mae, que he visto. No lo he dado a descubrir, mae, porque se muere la mamá. Pero, mae, o sea, a su momento, y el mae es muy bueno. Bueno, Es más ahí bueno está. que yo, inclusive, mae. Entonces, esas varas, mae, dan ilusión desde un punto de vista nuevo, porque los papás no creían mucho en este mundillo. Ahora que nosotros vemos que se puede competir, Sí, es se que puede digamos, disfrutar, en un lugar se como puede... Costa Rica nunca se le dio, o no hasta ahorita se le No, dio. es muy tabú. O sea, Exacto. la verdad es muy tabú. Pero ahora, mae, ahora entendemos que es un tema más allá de compartir, sino que se puede volver hasta en una profesión, mae, para aquel que lo pueda hacer de manera excelente. Bueno, ya después de que los papás de uno vean un carajillo de 13 años ganando un mundial de Fortnite, ganándose un platal que le sirve para toda la vida, yo creo que a cualquiera lo hace cambiar de opinión. Claramente, claramente, con el equilibrio debido, ¿verdad? De que Sí, sí. puedan estudiar y toda la vara para que no se dejen Y llevar por la ya ilusión. ese carajillo se puede pagar toda la carrera que quiera. Correcto, correcto, pero sí, qué bonito, mae, esta época porque tenemos la posibilidad de valorar los videojuegos de una manera diferente. Así es, y bueno, yo quiero agradecer nuevamente a la gente del Grupo Creatores por permitirnos estar acá, hacer este increíble programa, y a Tefa que se encuentra en controles. También, Tefa, muchísimas gracias. Ahí van a estar lo más pronto posible las redes sociales de Tefa para que la vayan a seguir y ver su contenido de maquillaje que es increíble. Viral. Jonah, ¿tiene frase para cerrar? Mae,
La frase del Y día de no, hoy. yo tengo una también. La frase del día de hoy es: juegue todo lo que le dé la gana, pero no juegue con alguien que lo quiere. Y no estoy hablando de Gesh. Ni yo estoy hablando de videojuegos. Y yo quiero nada más mencionar esta de Kratos que dice, mientras más grande sea tu meta, mayor será el sabor de la victoria. Así es que con eso cerramos un Tremendo capítulo Kratos. más de Fanatic Asylum, este Gaming Room, y los esperamos en la siguiente entrega, que no sabemos de qué va a ser, pero esperemos que sea algo bien tuanis para ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Fanatic Kingdom y Me Dicen Jonah, y también a la gente de Grupo Creatores que tienen su Instagram para que los vayan a seguir. Muchísimas gracias por venir acá, ya le voy a pegar a Michael, y nos vemos en un siguiente capítulo de Fanatic Asylum.